La aventura de la paloma de la paz. En un rincón luminoso y lleno de vida de un extenso jardín, vivía Paloma, una pequeña paloma de plumaje inmaculado y corazón rebosante de bondad. Cada amanecer, Paloma saludaba al sol con un suave arrullo, llevando consigo un mensaje muy especial: paz, amor y esperanza para todos. Un día, mientras volaba sobre el frondoso bosque que rodeaba el jardín, Paloma notó que algo no estaba bien. Los animales del lugar parecían sumidos en silencios tensos y discusiones sin sentido. Conmovida por ver cómo la armonía se desvanecía, Paloma sintió en lo profundo de su ser que era el momento de emprender una aventura para devolver la paz a cada rincón del bosque. Durante su travesía, la paloma se encontró con varios personajes que le ofrecieron valiosas enseñanzas. En la copa de un viejo roble, un búho de mirada profunda le contó a Paloma historias de tiempos en los que todos los habitantes del bosque vivían en completa armonía. Como símbolo de unión, el búho le regaló una pequeña rama de olivo, recordándole que incluso el gesto más sencillo puede sembrar esperanza. Saltando entre los rayos del sol, un conejito vivaz confesó su tristeza por haberse extraviado y sentirse solo. Con delicadeza, Paloma lo guió de vuelta a su madriguera, enseñándole que la amistad y el cuidado mutuo son la verdadera brújula en momentos de incertidumbre. Con paso pausado y mirada serena, la tortuga le mostró a Paloma que la paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales para enfrentar los desafíos. A pesar de las adversidades, cada paso con calma permite construir puentes de reconciliación. Armada con la rama de olivo y el recuerdo de cada enseñanza, Paloma se dirigió al centro del bosque, donde se congregaban todos los animales. Al llegar, encontró un ambiente cargado de preocupación y miedo. Con voz suave y melodiosa, comenzó a relatar sus aventuras y las lecciones que había aprendido en su camino. Sus palabras, impregnadas de amor y esperanza, se convirtieron en un bálsamo que fue calmando los corazones agitados. Poco a poco, los animales comenzaron a compartir sus propias experiencias, y el silencio tenso dio paso a una conversación llena de empatía y comprensión. El bosque, que parecía desvanecerse en la discordia, comenzó a llenarse nuevamente de risas, charlas y, sobre todo, de un renovado espíritu de unión. Con la misión cumplida, Paloma regresó a su jardín, pero ya no era la misma. Llevaba consigo la certeza de que la paz se construye a través de cada pequeño acto de amor y que, aunque el camino pueda parecer largo, la esperanza siempre brilla en cada rincón. Desde entonces, cada amanecer Paloma alza el vuelo, recordando a todos que el poder de un gesto amable puede transformar el mundo. El milagro del conejito de Pascua. En un bosque repleto de colores, aromas y sonidos de la naturaleza, vivía un pequeño conejo llamado Brincito. Era un conejo curioso y alegre, siempre saltando entre los rayos del sol y explorando los rincones del bosque. Aunque de tamaño diminuto, Brincito llevaba en su corazón un deseo inmenso: descubrir algo extraordinario que hiciera brillar aún más la magia del lugar. Una mañana, mientras brincaba entre las flores silvestres, Brincito se topó con algo insólito. En medio de un claro, varios huevos diminutos emitían una luz suave y mágica. Cada huevo parecía tener un brillo especial, como si guardara un secreto o una promesa de renovación. Intrigado, Brincito se acercó con cuidado y notó que en cada huevo se dibujaba un pequeño símbolo, portador de mensajes de esperanza y cambio. Decidido a conocer el origen de aquellos huevos misteriosos, Brincito emprendió un viaje hacia el roble centenario, hogar del sabio Búho, quien había sido testigo de innumerables estaciones.
Con voz pausada y mirada profunda, el búho le explicó que esos huevos eran un regalo del universo, un recordatorio de que en cada final siempre nace una nueva oportunidad. Le contó que así como la Pascua celebra el renacer y la transformación, esos huevos contenían la esencia de la vida y la promesa de que la esperanza puede surgir en cualquier rincón. Con el corazón henchido de emoción y una misión muy clara, Brincito se dispuso a recorrer el bosque para compartir aquel regalo mágico. En su camino, se encontró con diversos amigos que necesitaban un toque de esa magia. Preocupada por la llegada del invierno, la ardilla recibió uno de los huevos. En el instante en que lo sostuvo, sintió una cálida energía que la llenó de optimismo, recordándole que la esperanza puede florecer incluso en las estaciones más frías. El ciervo, con sus ojos llenos de melancolía, había perdido la fe en los milagros de la vida. Al recibir su huevo, una sensación de paz y renovación se apoderó de él, devolviéndole la confianza en que siempre hay luz, aún en la penumbra. Tímido y discreto, el erizo encontró en el huevo la fuerza para abrir su corazón y compartir su ternura con los demás, descubriendo así el valor que llevaba dentro. A medida que Brincito repartía cada huevo, el bosque se transformaba. Los colores se intensificaban, el aire se impregnaba de una energía renovadora y, sobre todo, el ánimo de cada habitante se llenaba de gratitud y alegría. Al final de su recorrido, todos los animales se reunieron en un claro para celebrar juntos la llegada de un nuevo comienzo, en el que cada corazón se convertía en un pequeño milagro viviente. El viaje de Brincito dejó una enseñanza imborrable. Los milagros no siempre se muestran en grandes destellos, sino en pequeños gestos de amor y esperanza. Con valentía y bondad, el conejo enseñó que cada acto de compartir puede transformar la realidad, recordándonos que, al igual que en la Pascua, siempre existe la oportunidad de renacer y de encontrar luz en medio de la oscuridad. El secreto del jardín de la vida. En una aldea rodeada de colinas y bosques antiguos, se susurraba una leyenda que pasaba de generación en generación. Existía un jardín oculto, lleno de magia y misterios, al que solo se podía acceder en la época de la Semana Santa. Se decía que, en ese lugar encantado, la naturaleza revelaba un secreto capaz de renovar la esperanza y el espíritu de quienes lo descubrían. Una soleada mañana de primavera, Lucía, una niña inquieta y amante de la naturaleza, decidió aventurarse en el bosque tras escuchar historias sobre el mítico jardín. Siguiendo el sonido melodioso de un arroyo cercano y el suave murmullo de las hojas, llegó a un viejo roble cubierto de musgo, detrás del cual se escondía una entrada casi imperceptible. Con el corazón latiendo de emoción, Lucía cruzó el umbral y se encontró en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El jardín se desplegaba ante sus ojos con un esplendor inesperado. Flores de vivos colores abrían sus pétalos al primer rayo de sol, y árboles centenarios parecían susurrar antiguas leyendas. En el centro, un pequeño estanque de aguas cristalinas reflejaba destellos de luz, mientras una mariposa de alas doradas danzaba en el aire, guiando a la niña hacia el corazón del jardín. Allí, junto a un roble aún más majestuoso, Lucía descubrió una inscripción tallada en su corteza. En cada hoja, en cada flor, se esconde el poder de renacer. Este jardín es la promesa de un nuevo comienzo, un legado de vida y esperanza. Mientras exploraba, Lucía comprendió que el jardín no era solo un remanso de belleza, sino un aula natural que enseñaba la importancia de la renovación y el cuidado del medio ambiente. Cada elemento,
desde el zumbido de las abejas hasta el suave crujido de las ramas, contaba la historia de la transformación de la vida. La naturaleza, a través de este santuario secreto, invitaba a los corazones a dejar atrás el dolor y a abrirse a la posibilidad de renacer. Conmovida por la lección, la niña decidió compartir el secreto del jardín con los habitantes de la aldea. Poco a poco, adultos y niños se unieron para preservar ese espacio mágico, plantando nuevas semillas y aprendiendo a valorar cada gesto de la naturaleza, recordando siempre que, al igual que el jardín, ellos también podían florecer de nuevo tras cada dificultad. El secreto del jardín de la vida se convirtió en símbolo de la transformación y la resiliencia. Cada año, durante la Semana Santa, la comunidad se reunía en ese rincón encantado para celebrar el renacer de la vida y renovar su compromiso con la esperanza y la armonía. La historia de Lucía y el jardín enseñó a todos que, en cada final, siempre hay un nuevo comienzo y que cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. El viaje del pequeño apóstol. En un pintoresco pueblo rodeado de campos dorados y cielos abiertos, vivía un niño llamado Mateo. Desde pequeño, las historias de antiguos sabios y sus enseñanzas sobre la compasión, el perdón y el amor al prójimo despertaban en él un deseo profundo de comprender el verdadero significado de esos valores. Una tarde, mientras escuchaba a un anciano narrar leyendas en la plaza del pueblo, Mateo sintió un llamado irresistible. Con el corazón lleno de inquietud y esperanza, decidió emprender un viaje en busca de sabiduría y experiencias que le permitieran entender cómo vivir en armonía con los demás. Con una pequeña mochila en la espalda y la bendición de su familia, se puso en camino, prometiendo volver para compartir sus descubrimientos. Durante su travesía, Mateo encontró a varios personajes que le enseñaron valiosas lecciones. Adentrándose en un frondoso bosque, se topó con un majestuoso árbol centenario. Con voz profunda y serena, el árbol le habló sobre la importancia de la paciencia y la resiliencia. Cada hoja que cae trae consigo una lección, y cada brote nuevo es un recordatorio de que siempre hay un renacer, dijo, enseñándole a ver la belleza en la constante transformación de la naturaleza. En un claro bañado por los primeros rayos del alba, una mujer de mirada cálida y sonrisa acogedora lo recibió. Ella le mostró que el perdón no es olvidar, sino liberar el corazón de rencores para poder amar plenamente. Con palabras suaves, le reveló que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de abrazar el amor en cada gesto cotidiano. Más adelante, en un camino de tierra y piedras, Mateo conoció a un hombre que había recorrido muchos senderos y vivido diversas experiencias. El viajero compartió sus historias de errores y redenciones, enfatizando que cada tropiezo era una oportunidad para aprender y crecer. El perdón hacia uno mismo y hacia los demás es la llave que abre las puertas a una vida plena, le dijo, dejando en él una huella imborrable. Cada encuentro fue como una semilla plantada en el corazón de Mateo. Poco a poco, comprendió que el verdadero apóstol no es aquel que imparte sermones desde un púlpito, sino el que a través de sus acciones diarias esparce luz, amor y compasión. Reflexionó sobre sus propias debilidades y virtudes, aprendiendo a ver en cada error una oportunidad para renacer y en cada acierto una razón para compartir su amor con los demás. Con la sabiduría adquirida a lo largo del camino, Mateo regresó a su pueblo transformado, reunió a su comunidad y, con la humildad de un verdadero mensajero, relató sus vivencias y enseñanzas. Su historia inspiró a grandes y pequeños,
a buscar en sus corazones la semilla del perdón y la compasión, transformando poco a poco el entorno en un espacio de unión y esperanza. La luz del resurgir. En un pequeño pueblo enclavado entre colinas y bosques, la tristeza había instalado una larga noche tras una serie de infortunios. Las calles se habían quedado sin risas y los corazones, apagados, parecían haber olvidado el calor de la esperanza. Sin embargo, en medio de aquella penumbra, latía una chispa que nadie parecía notar. Durante meses, el invierno había sembrado sombras en cada rincón del pueblo. Las viejas farolas luchaban por alumbrar un sendero olvidado, y en cada rostro se notaba la marca del desaliento. Fue en esa atmósfera de desolación cuando una pequeña niña llamada Lía comenzó a soñar con un renacer. Su mirada, llena de inocencia y determinación, reflejaba la certeza de que incluso en la noche más oscura, la luz espera su momento para brillar. Una mañana, mientras el cielo aún vestía tonos grises, Lía observó un rayo de sol que se colaba entre las nubes. Ese rayo parecía acariciar la tierra con un suave resplandor, recordándole a la niña que la luz nunca se extingue, sino que se oculta esperando ser descubierta en cada ser. Inspirada por aquella visión, Lía decidió compartir su descubrimiento. La verdadera luz no estaba en lo externo, sino en el interior de cada corazón. Con una pequeña linterna en mano que simbolizaba la chispa de esperanza, Lía recorrió el pueblo. Se acercó a los ancianos, invitándolos a recordar aquellos tiempos en los que las sonrisas eran tan naturales como el canto de los pájaros. Conversó con los niños, contagiándoles su entusiasmo y recordándoles que cada nuevo día es una oportunidad para renacer. Poco a poco, sus palabras cálidas comenzaron a disipar el frío silencio que había invadido cada hogar. En el centro del pueblo, Lía se encontró con don Manuel, un anciano cuyos ojos habían perdido el brillo de los sueños. Con voz suave y segura, la niña le habló de la luz del resurgir, de esa fuerza interior que permite transformar la adversidad en un camino hacia la esperanza. Con cada palabra, don Manuel sintió cómo, al poco tiempo, su corazón se llenaba de un calor olvidado. Su sonrisa, tímida al principio, se transformó en un faro de luz que invitaba a los demás a dejar atrás sus penas. La magia de la pequeña Lía se fue extendiendo como un suave alba en el horizonte. Los habitantes, contagiados por su entusiasmo, comenzaron a reencontrar el valor para soñar de nuevo. Las risas se hicieron presentes en las plazas, los jardines recobraron el color, y el pueblo entero se unió para reconstruir aquello que parecía perdido. La luz interior de cada uno se fusionó en un resplandor colectivo que disipó las sombras, recordándoles a todos que en cada corazón reside la capacidad de renacer, el tesoro del amor infinito. En un pequeño y acogedor pueblo se contaba una leyenda antigua sobre un tesoro muy especial, un tesoro que no estaba formado por monedas de oro ni por piedras preciosas, sino por algo mucho más valioso, el amor infinito que une a las personas. Decían que aquel que descubriera este tesoro podría transformar corazones y sembrar esperanza en cada rincón. Emilio, un niño curioso y de gran corazón, había escuchado la historia de sus abuelos desde muy pequeño. Siempre se preguntaba si era posible encontrar ese tesoro oculto. Un día, movido por la ilusión y la esperanza, decidió emprender una aventura. Con una pequeña mochila y su inseparable sonrisa, se despidió de su familia para recorrer el pueblo en busca de pistas que lo llevaran al misterioso tesoro. En su camino, Emilio se encontró con personajes que le ofrecieron lecciones invaluables. Con voz suave y mirada llena de ternura,
La anciana le contó que el primer indicio del tesoro se encontraba en los gestos de bondad cotidianos. El amor se manifiesta en cada acto de ayuda y en cada sonrisa compartida, le dijo, entregándole un pequeño amuleto en forma de corazón. Mientras pasaba por el parque, Emilio vio a un muchacho que cuidaba con esmero un jardín comunitario. Con manos laboriosas y alma generosa, el jardinero explicó que cada semilla plantada era un símbolo del amor que se siembra y se hace crecer con dedicación. Así como las flores emergen en primavera, el amor florece cuando se cultiva con paciencia, le enseñó. En un callejón, un perro juguetón y leal se unió a la travesía de Emilio. Con su energía y afecto incondicional, el animal le mostró que el amor verdadero es sincero, desinteresado y siempre está dispuesto a acompañarte en los momentos difíciles. Guiado por las palabras y gestos de aquellos que encontró, Emilio comprendió que el tesoro no estaba escondido en un cofre lejano, sino que se encontraba en cada rincón del pueblo. El amor infinito se revelaba en la solidaridad de sus vecinos, en el abrazo de una amistad sincera, en el consuelo de una palabra amable y en la magia que nace cuando las personas se unen para ayudarse mutuamente. Una tarde, en medio de una celebración comunitaria, Emilio sintió en lo profundo de su corazón que había hallado el tesoro. Era el amor compartido en cada sonrisa, en cada acción desinteresada, en cada gesto que fortalecía el lazo entre todos. El verdadero tesoro era esa red de cariño que unía a la comunidad, transformando el pueblo en un lugar lleno de luz y esperanza. Con el descubrimiento hecho, Emilio regresó a casa con una nueva misión: compartir lo aprendido. Inspirado por la magia del amor infinito, empezó a organizar pequeñas acciones de solidaridad, invitando a sus amigos y vecinos a sumarse a la labor de construir un entorno más compasivo. Poco a poco, el pueblo entero se transformó y cada habitante se convirtió en custodio de ese tesoro tan preciado, la estrella que guiaba el camino. En un pequeño pueblo donde las noches se iluminaban con el brillo de las estrellas, existía una leyenda que contaba la aparición de una estrella especial durante la Semana Santa. Se decía que, en los momentos de mayor oscuridad, esta estrella surgía en el cielo para guiar a quienes perdían la esperanza hacia un camino de luz y renovación. Una noche clara, mientras el pueblo se sumía en un silencio sereno, un grupo de amigos, Sara, Diego y Luis, salió en busca de aventuras. Mientras caminaban por un sendero que bordeaba el río, notaron una luz inusual en el firmamento. No era una estrella común, sino una que brillaba con un resplandor cálido y casi tangible. La estrella parecía moverse lentamente, dejando tras de sí un rastro luminoso que invitaba a ser seguido. Intrigados y llenos de curiosidad, los amigos decidieron seguir esa guía celestial. El camino no fue sencillo. Se adentraron en un bosque donde la oscuridad parecía envolver cada rincón, y en cada paso surgían pequeños desafíos que pusieron a prueba su valor y su amistad. Sin embargo, la luz de la estrella se mantenía constante, iluminando el sendero y disipando cualquier temor. Durante su travesía, cada obstáculo se transformó en una oportunidad para aprender. Sara, con su sensibilidad, descubrió que la luz también habitaba en el interior de cada ser. Diego, con su espíritu inquieto, comprendió que el camino hacia la esperanza a veces requiere dejar atrás lo conocido. Y Luis, siempre reflexivo, se dio cuenta de que la unión y el apoyo mutuo eran la clave para superar cualquier adversidad. Tras recorrer senderos llenos de misterio y belleza, el grupo llegó a un claro en el corazón del bosque. Allí,
encontraron un antiguo roble centenario, cuyo follaje resplandecía a la luz de la estrella. Al pie del árbol descansaba una pequeña fuente de agua cristalina que, reflejando el brillo celestial, parecía susurrar secretos de amor, renovación y fe. En ese instante, comprendieron que la estrella no solo les había mostrado el camino físico, sino que también había encendido en ellos la convicción de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede ser reencontrada. Al despedirse de aquella noche mágica, los amigos regresaron al pueblo con el corazón lleno de nuevas certezas. La experiencia les enseñó que cada uno de nosotros posee una luz interior, capaz de guiar el camino cuando todo parece perdido. La estrella, símbolo de esperanza y renovación, recordaba a todos que, con valentía y solidaridad, podemos transformar los desafíos en oportunidades para renacer. El misterio de la cueva encantada. En el corazón de un espeso y milenario bosque se escondía una cueva envuelta en leyendas y susurros del pasado. Durante generaciones, los habitantes del pueblo habían contado historias sobre aquel lugar místico, afirmando que en su interior reposaban secretos antiguos y mensajes de esperanza capaces de transformar a quien se atreviera a descubrirlos. Desde pequeños, Clara y Tomás escuchaban las historias de sus abuelos. Se decía que la cueva era custodia de sabidurías olvidadas y milagros de fe, y que solo durante la Semana Santa se abrían sus portales para aquellos corazones puros y valientes. Con el paso de los años, la leyenda se había convertido en un faro de misterio y enigma, alimentando la imaginación y el deseo de vivir una aventura inolvidable. Una fresca mañana de abril, mientras la brisa primaveral acariciaba las hojas de los árboles, Clara y Tomás se reunieron en la plaza del pueblo, inspirados por las palabras de un anciano sabio que recientemente había relatado detalles olvidados sobre la cueva. Los dos amigos decidieron emprender la búsqueda. Con mochilas llenas de provisiones, linternas y la bendición de sus familias, se despidieron emocionados, conscientes de que aquel viaje podía cambiar sus vidas. «He soñado con ese lugar desde que era pequeña», dijo Clara, con los ojos brillando de determinación. «Siento que en su interior hay algo que puede enseñarnos a ver el mundo de otra manera». Tomás asintió, compartiendo su inquietud y valentía, y juntos partieron hacia el bosque, guiados por senderos antiguos y señales que parecían dibujadas por la misma naturaleza. El camino se transformó en un viaje lleno de detalles asombrosos. Mientras avanzaban, el murmullo del viento parecía contar historias, y cada árbol, cada arroyo, parecía formar parte de una sinfonía ancestral. Encontraron inscripciones talladas en rocas y troncos que decían: «La fe abre puertas a lo inimaginable y confía en la luz que llevas dentro». Estos mensajes, dispersos a lo largo del sendero, reforzaban la certeza de que la cueva no era un simple refugio oscuro, sino un santuario de conocimiento y renovación. En una pequeña clareira se toparon con un viejo roble en el que colgaba un relicario antiguo. Tomás, con cuidado, lo abrió y encontró una pequeña llave de bronce, decorada con símbolos que coincidían con los relatos de la leyenda. Este hallazgo les llenó de esperanza y convicción de que estaban destinados a descubrir el gran misterio. Finalmente, tras horas de caminata y contemplación, llegaron a la entrada de la cueva. La boca oscura del refugio parecía respirar una energía ancestral, y una suave luz azulada se filtraba por el interior, como un guiño de bienvenida. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de nerviosismo y emoción, Clara y Tomás encendieron sus linternas y se adentraron.
El interior de la cueva era un universo en sí mismo. Las paredes, recubiertas de musgo y enredaderas, estaban adornadas con pinturas rupestres y símbolos místicos que narraban historias de antiguos rituales y enseñanzas sobre la fe, el perdón y la transformación. Cada pasillo revelaba un nuevo misterio, desde cámaras pequeñas en las que se escuchaba el eco de cantos lejanos, hasta amplios salones iluminados por luces naturales que se colaban a través de fisuras en la roca. En el corazón de la cueva, en una cámara central, encontraron un altar natural formado por piedras pulidas y cubiertas de musgo. Sobre él reposaba un antiguo libro de inscripciones, con páginas de un pergamino que parecían haber resistido el paso del tiempo. Las palabras, escritas en un idioma olvidado pero lleno de significado, transmitían un mensaje claro. La verdadera transformación nace de la fe interior y del poder del perdón. Mientras examinaban el libro, Clara notó que en algunas páginas se encontraba grabada una serie de acertijos y símbolos que invitaban a reflexionar sobre el camino personal de cada ser. Con la llave encontrada anteriormente, Tomás descubrió una pequeña cerradura oculta en una de las paredes de la cámara, la cual, al abrirse, reveló un compartimento secreto. Allí descansaba un relicario que contenía un medallón con la imagen de una paloma y un rayo de sol, símbolos universales de paz y renovación. Los dos amigos pasaron horas descifrando cada detalle, conectando cada símbolo con las enseñanzas que habían escuchado a lo largo de sus vidas. Comprendieron que la cueva no solo guardaba secretos del pasado, sino que era una invitación a mirar dentro de uno mismo para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Al salir de la cueva, Clara y Tomás se encontraron con un atardecer que parecía bendecir su retorno. Con el medallón en sus manos y el corazón rebosante de nuevos conocimientos, regresaron al pueblo para compartir lo aprendido. Su relato, lleno de detalles y emociones, inspiró a la comunidad a abrir sus corazones y a buscar en su interior la fortaleza para superar las adversidades. El pueblo organizó una pequeña ceremonia durante la Semana Santa, en la que se rememoraron las antiguas leyendas y se celebró la unión y la fe de sus habitantes. La cueva se convirtió en un símbolo de esperanza y en un recordatorio de que, en cada oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar una luz que guíe el camino. El cuento del buen pastor. En un valle, bañado por la luz suave del amanecer, donde las montañas se alzaban como guardianes ancestrales y los ríos cantaban melodías de antaño, existía un pequeño pueblo cuyos habitantes vivían en estrecho lazo con la naturaleza. Allí, en medio de praderas verdes y caminos de tierra, se encontraba un rebaño que prosperaba bajo el cuidado de un hombre sabio y bondadoso, conocido por todos como el buen pastor. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol despertaban la tierra, don Mateo, el buen pastor, iniciaba su jornada. Con su bastón de madera y un sombrero raído, recorría los senderos del valle, guiando a sus ovejas hacia pastos frescos y seguros. Su figura serena y su mirada llena de ternura hacían que incluso los animales más inquietos se sintieran protegidos. El pueblo, cuyos habitantes conocían el valor del trabajo honesto y la compasión, miraba a don Mateo como un ejemplo vivo de entrega y amor. Para ellos, el pastor no solo cuidaba de sus ovejas, sino que con cada gesto y palabra sembraba semillas de paz y esperanza en los corazones. Durante los largos paseos, don Mateo conversaba en voz baja con sus ovejas, contándoles historias de tiempos antiguos y leyendas de bondad. Les relataba cómo,
en cada uno de nosotros reside una chispa de luz capaz de transformar el mundo. Y como la paciencia y el perdón son virtudes tan esenciales como el alimento que se ofrece a sus estómagos. Una mañana, mientras el rocío aún adornaba las hojas y flores del prado, don Mateo notó que una de sus ovejas, a quien cariñosamente llamaban Lunita por el sutil brillo de su pelaje, se había alejado del rebaño. Con el corazón inquieto, el pastor emprendió una búsqueda que lo llevó a adentrarse en un sendero poco transitado y rodeado de misterios. El camino se volvió empinado y en ocasiones oscuro, y el sonido del viento parecía murmurar advertencias. Don Mateo, sin embargo, no flaqueó. Con cada paso recordaba las enseñanzas de sus mayores. El verdadero valor reside en la compasión y en el compromiso con aquellos que más amamos. En una curva del sendero, el pastor encontró a Lunita, atrapada entre unos matorrales espinosos. Con delicadeza, apartó las ramas y liberó a la pequeña oveja, que temblaba de miedo y frío. En ese instante, don Mateo sintió que la vida se manifestaba en cada latido. Su acto de bondad no solo rescataba a un ser indefenso, sino que reforzaba el tejido de amor que unía a toda la comunidad. Tras liberar a Lunita, el buen pastor regresó al rebaño, pero no sin antes meditar sobre lo ocurrido. Comprendió que cada desafío, por difícil que pareciera, era una oportunidad para crecer y demostrar el poder de la empatía y la solidaridad. Esa tarde, al regresar al pueblo, don Mateo se encontró con niños y adultos que se reunían en la plaza para escuchar sus relatos. Con voz pausada y llena de emoción, les contó cómo había enfrentado el peligro por amor a una de sus ovejas y cómo cada acto de bondad puede encender una luz en medio de la adversidad. Sus palabras calaron hondo en los corazones de los presentes, recordándoles que, al igual que en la vida del pastor, en cada uno de ellos existía la capacidad de cuidar, proteger y sanar a quienes lo necesitaran. Con el pasar de los días, la hazaña de don Mateo se convirtió en un símbolo para toda la comunidad. Los vecinos, inspirados por su ejemplo, comenzaron a organizar pequeñas acciones de ayuda mutua. Compartían alimentos, cuidaban a los ancianos y se reunían para celebrar la vida en todas sus formas. Durante la Semana Santa, el pueblo se engalanó en una celebración que combinaba la devoción y la gratitud. En una ceremonia al aire libre, bajo un cielo estrellado, se rememoraron las enseñanzas del buen pastor. Las familias encendieron velas y los niños, con rostros llenos de ilusión, representaron en pequeñas obras de teatro la historia de don Mateo, quien, con amor y sacrificio, había mostrado el camino hacia la esperanza y el perdón. Con el paso del tiempo, la figura de don Mateo trascendió el valle. Su historia, contada de generación en generación, se convirtió en un legado de valores y humanidad. Cada vez que una oveja se extraviaba o un vecino se encontraba en apuros, los habitantes del pueblo recordaban al buen pastor y se inspiraban en su ejemplo para tender la mano a los que lo necesitaban. Las enseñanzas de don Mateo trascendieron lo tangible y se transformaron en una filosofía de vida. La verdadera riqueza se halla en el amor compartido, en la solidaridad y en el cuidado desinteresado del prójimo. Así, el rebaño y el pueblo que lo albergaba se convirtieron en un emblema de unión, donde cada acto de bondad fortalecía el lazo que unía a todos en una red de esperanza, la melodía del perdón. En un pequeño pueblo rodeado de verdes prados y caminos de tierra circulaba la antigua leyenda de una melodía capaz de sanar heridas y unir corazones. Se decía que en los momentos de mayor pesar y resentimiento,
Un suave sonido emergía de algún rincón olvidado del bosque, llevando consigo el poder transformador del perdón. Martina, una niña de ojos brillantes y espíritu sensible, llevaba consigo una tristeza que parecía pesar más que cualquier mochila. Durante meses, un malentendido con su mejor amiga había oscurecido sus días, llenando su corazón de rencor. Una tarde de Semana Santa, mientras caminaba sola cerca del viejo roble del pueblo, escuchó a lo lejos un sonido etéreo, casi como si el viento cantara en un idioma olvidado. Aquella nota, clara y pura, parecía llamar su nombre, invitándola a descubrir su origen. Intrigada, Martina decidió seguir el rastro de aquella melodía misteriosa. Con cada paso, el murmullo del bosque se transformaba en una sinfonía suave, el crujir de las hojas, el canto de los pájaros y, sobre todo, la constante presencia de aquella nota singular. El sendero la llevó a través de arboledas antiguas y claros iluminados por el sol de primavera, donde cada elemento parecía conspirar para recordarle que, en la naturaleza, siempre hay un renacer tras la tormenta. Al llegar a un pequeño claro, Martina encontró a un anciano de mirada serena, sentado frente a una antigua caja de música adornada con filigranas y motivos de la naturaleza. Con voz pausada y llena de sabiduría, el anciano se presentó como Elías, el guardián de la melodía del perdón. Le explicó que aquella música había sido creada hace siglos por un artesano que, habiendo sufrido grandes pérdidas, descubrió que el perdón era el bálsamo que podía sanar incluso las almas más heridas. «Esta melodía», dijo Elías mientras acariciaba la caja de música, «tiene el poder de transformar el rencor en compasión, pero solo se revela por completo a quien esté dispuesto a escuchar con el corazón abierto». Inspirada por las palabras del anciano, Martina se sumergió en la experiencia. Cada nota que emergía de la caja parecía llevar consigo un mensaje de paz. Deja ir el rencor, abre tu corazón y verás cómo la luz se abre paso. Con el tiempo, mientras la melodía envolvía el claro, Martina sintió cómo su tristeza se disolvía, dando paso a una cálida sensación de alivio y esperanza. Recordó entonces los momentos felices junto a su amiga y comprendió que el resentimiento solo había empañado la belleza de su amistad. Decidida a sanar aquella herida, Martina agradeció al guardián y prometió llevar la esencia del perdón de vuelta a su hogar. Al regresar al pueblo, Martina se encontró con su amiga, Sofía, quien también había estado sufriendo en silencio. Con voz sincera, compartió la experiencia vivida y la magia de aquella melodía. Entre lágrimas y abrazos, ambas comprendieron que perdonar era un acto de amor propio y de solidaridad, una llave que abre las puertas a un futuro lleno de luz y unión. Poco a poco, la noticia de la melodía del perdón se extendió entre los vecinos, inspirando a muchos a reconciliar diferencias y a sanar antiguas heridas. Durante la Semana Santa, el pueblo se reunió en la plaza central para rendir homenaje a esa música ancestral, celebrando con cantos, danzas y un sentido profundo de comunidad que transformó el ambiente en uno de esperanza y renovación.